Bueno, y ahora le contamos que ayer fue presentado el programa Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes por la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa contempla 300 espacios públicos en las colonias con mayor índice de marginación y pobreza. Estos contarán con actividades culturales, físicas, recreativas y educativas para beneficiar a 200,000 jóvenes. Además, se ofrecerán talleres de capacitación en varios oficios y disciplinas artísticas para que la juventud se convierta en promotora de la cultura de la paz. La inversión total del proyecto será de 2,000 millones de pesos. Escuche usted. Y la obligación del gobierno de la ciudad es invertir y generar accesos ahí donde no existen a esos derechos. La ciudad es muy desigual. No es lo mismo vivir en la delegación Miguel Hidalgo que en la delegación Iztapalapa. No es lo mismo vivir en un pueblo de Tlalpan que vivir en la Cuauhtémoc. Y cada una de estas zonas tiene sus particularidades y queremos conservarlas. Lo que no podemos permitir es que nuestros jóvenes no tengan acceso a derechos.